Mira cómo me veía. Vamos a sacar para adelante, para adelante, para adelante. ¿Ya? Bueno, pues nada, siempre me gusta empezar la charla con alguna curiosidad. Los que ya me conozcáis que cuando habéis asistido a alguna de mis charlas, y que ahí siempre suele ser algún juego de MSX. Un juego de MSX que se ha desarrollado precisamente hace poquito. Concretamente este se hizo el año pasado. El MSX es un ordenador de 8 bits del 84, pero todavía hay mucha gente que está un poco para allá y que sigue desarrollando juegos para esta plataforma. Este me llama la atención porque se llama el Azurro Pub, que básicamente es un juego en el que lo que tienes que hacer es que, bueno, te vas al bar, aparece la barra y consiste en que te bebas las copas correctas en el momento adecuado. O sea, parece que tengo que ponerme primero la roja, para adentro, otra roja, para adentro, una verde para adentro, otra verde para adentro. Vale, bien, parece que me he hecho combo. Otra más, otra más, otra más, otra más, y parece que me he pasado la pantalla. Conforme van pasando rounds, pues la complejidad de las copas que tengo que tomarme pues es mayor. O sea que... Bueno, que probéis el MSX, que es una plataforma que mola mucho. Si no se potencian los empleados en juegos actuales, pues sería la leche. No tendría la misma gracia. Bueno, vamos a ver si esto pasa. Sí, no, sí. Vale, parece que sí. Oh, qué bonito, ¿no? Estos enlaces, qué bien se ve ese azul sobre cualquier cosa que... Yo no he hecho la plantilla maestra. A mí no me... Bueno, a ver, ya me presenté ayer, ¿vale? Mi nombre es Carlos Milán, como la goma de borrar o como la ciudad del Milán. ¿Vale? Y tengo una dedicación un poco dual. O sea, la mayor parte de mi tiempo, casi el 95%, soy un TSP dentro de Microsoft, Technical Sales Professional, dentro de la STU y de educación, como comenté, Office 365 y este tipo de temas. Y también trabajo en Playing Concept, pues con Andrés, con Cristian y con toda la gente de allí. Mis múltiples direcciones de correo electrónico para los que queréis escribirme o decirme algo en algún momento. Y sí, podéis ver que los de Microsoft son unos cachondos y me pusieron Camila, CA de Carlos, Mila de Milán. Había muchísimas combinaciones en el alias para poner y tuvieron que elegir precisamente esa. En alias raros, un compañero nuestro era temporal, se llama Camilo García Galeana. Camilo. Sí, y el alias era Te Caga. Te Caga raro Microsoft.com. Bueno, hay todo un historial de alias raros. O sea, había Pepinilla, cuentan las leyendas que había un mamón @Microsoft. O sea, bueno, combinan los apellidos y salen cosas raras. A mí me pusieron Camila, y lo que a mí me toca la moral de Camila es que soy una chica en cualquier lugar al que vaya, cualquier país del mundo. Entonces yo escribo, se piensan que soy una chica, llego para allá y se desilusionan. Y tengo que decirles, pues mira, pues es que esto es lo que hay, no hay más. Así que bueno, tendremos que vivir con ello. La segunda es mi dirección de Playing Concepts, que es más decente, CMilan. Y la última es la mía personal, la mejor de todas, la del dominio hispamsx.org, maravilloso sitio web, maravillosa DBS, os invito a visitarlo en cualquier momento. Tengo pocas pilas en el ratón. A ver si sobrevive. Al final de mi charla habrá un turno también de preguntas y respuestas, pero me gusta que sea lo más interactivo posible. Y además, como sabéis que hablo muy rápido y cuento las cosas y que me embalo y que me emociono y vengo arriba y todo ese tipo de cosas, en cualquier momento, por favor, me paráis. En plan, Carlos va muy rápido, Carlos no me he enterado, Carlos no entiendo esto, o Carlos simplemente repítelo, pero más despacio o justo al contrario. ¿Vale? O sea, que no tengáis ningún problema en coger, levantar la mano y decir ¡oh! ¿Vale? Así que bueno, os voy a hablar de instalaciones de red de sistemas operativos, WDS y PXE Linux, ¿vale? Para los que tengáis más curiosidad. Entonces, básicamente esta es la agenda de lo que vamos a ver. La caja esta de aquí está puesta muy mala hostia. Vale, genial.
Vamos a echar un vistacito a qué es el arranque de red, vamos a hablar en qué componentes, qué tecnologías, qué protocolos intervienen cuando hacemos un arranque a través de la red. Hablaremos de los Windows Deployment Services, por supuesto, el misterioso PXE Linux, cómo lo integramos, y preguntas y respuestas, y si nos sobra ese tiempo pues nos podemos echar una partidilla al Chronosoccer. Entonces, bueno, empecemos a comentar. Oh, si queréis eso también lo explico. Si alguien tiene un portátil con cosas muy importantes, después podemos echar una partidilla al directorio ruso todos los que estamos aquí, o sea que no tengáis ningún problema. Introduciendo WDS, porque somos demasiado hipster para arrancar de DVD o de USB. ¿Cuántos de vosotros han necesitado alguna vez instalar algún sistema operativo, véase Windows, y resulta que su portátil no tiene unidad de CD-ROM? ¡Oh! Sí, todo. ¡Oh! Pregunta en general. Si no tenéis CD-ROM, ¿cuál es el medio más habitual por el que instaláis el sistema operativo? USB. Vale. El USB ya sabéis que es un coñazo el ponerlo a punto, a menos que utilicéis algún programita automático, que los hay. Pero hay que coger y hay que mover la partición, hay que marcarla como activa, hay que ponerle el sector de arranque, hay que copiar los archivos del DVD y después rezar porque arranque y nos instale. Ahora mi caso tiene una herramienta donde dice Camiso, pónmela un... Esa mola. Está en Codeplex, si mal no recuerdo, ¿no? ¿No está en Codeplex? En Tecne. Jo, qué lujazo. Estupendo. ¿Cuántos de vosotros conoce mejor dicho, cuántos de vosotros ha arrancado al menos una vez su PC a través de la red? Uy, poquitos. Seguro tú que sí. O sea, al menos sabía que uno sí. Y los que estáis en Plane, como me digáis que no, tenemos un problema. Vale, entonces... ¿qué es arrancar de la red? Arrancar de la red es el proceso, como bien mismo dice el título, es arrancar un sistema informático a través de lo que sería la conexión de red, habitualmente RJ45, sin necesitar ningún medio de almacenamiento necesariamente para llevarlo a cabo. Es decir, nosotros llegamos con nuestro portátil o nuestro sistema, enchufamos un cable RJ45 al mismo y a través de lo que nos va a llegar a través de la conexión de red, nosotros vamos a arrancar nuestro sistema. Dentro de ese arranque, el entorno más extendido, hay múltiples, ahora con UEFI nos van a aparecer todavía más entornos, pero el más común que ha habido hasta la fecha históricamente es el que conocemos como PXE, que lo habréis visto muchas veces en las opciones de la BIOS, que básicamente significa Preboot Execution Environment. Y bueno, si nos preguntamos qué es eso del PXE, es un estándar de entorno de arranque de red definido por Intel y System Soft en el 99, tiene sus añitos ya. Y básicamente no es nada complicado, es meramente una combinación de protocolos que todos conocemos ya más o menos. IB versión 4, ¿quién conoce IB versión 4? ¡Todo! ¿Quién conoce el UDP? ¿Quién conoce DHCP? Y el último, el más importante, ¿quién conoce TFTP? ¿Quién conoce el FTP sin el T? El FTP a secas, básicamente todos, ¿no? Vale, el TFTP significa trivial, de trivial, no Pursuit, pero trivial, File Transfer Protocol, ¿vale? Protocolo de transferencia de archivos trivial. Digamos que es un protocolo muy, y cuando digo muy, es muy simplificado de transferencia de archivos. Es tan simple que verdaderamente no podemos hacer muchas más cosas que especificar una IP, enviar un archivo y que haya otra máquina al otro lado que lo escuche y lo reciba. No hay listado de archivos en una carpeta, no hay creación de carpetas, no hay acceso al disco duro de ningún lado excepto la parte de escribir el archivo en disco. O sea, es un protocolo verdaderamente sencillo, muy simple. Esto tiene muchas ventajas y es que precisamente es un protocolo y es un sistema que funciona en entornos donde la memoria puede ser muy reducida. Mi MSX tiene un cliente de TFTP y un servidor de TFTP, o sea que es verdaderamente simple. E incluso en mi universidad, en la carrera, la práctica de redes era hacerse un cliente de FTP. Cliente-servidor, o sea, decir que enviase y recibiese archivos. A día de hoy, los que seáis más avispados y buceéis en vuestro Windows, si os vais a características y programas, Program and Features, veréis que si os vais a la lista de características tenéis un cliente de FTP que podéis instalar maravilloso y que yo soy el que uso habitualmente para transferir archivos con mi MSX. O sea, lo pones ahí, sirves el archivo, ya con el MSX y se lo lleva. Y lo podéis poner. Los que tengáis la grandísima fortuna de trabajar en una gran empresa como Plain Concepts, está ya incorporado por defecto en vuestras instalaciones para vuestro disfrute absoluto y total de dicha herramienta. También para el tuyo, ¿no? Entre otros.
¡Eo! Esa es la mola. Vale, ¿cómo funciona esto del PXE y del arranque en red? Realmente es bastante sencillo. O sea, básicamente es un servidor de DHCP ligeramente modificado con algunas opciones adicionales habilitadas, donde le damos una información adicional de dónde podemos arrancar la máquina y con qué archivo vamos a tener que descargar para poder arrancarla. Entonces, se solicita, aquí tendríamos lo que sería el servidor, aquí tendríamos el servidor de repositorio, nos llega la petición de DHCP, la respondemos y se inicia una transferencia de archivos vía TFTP. Entonces, bueno, a partir de que se inicia la transmisión de archivos, nos coge y nos llega la petición UDP con el nombre del archivo de arranque y, bueno, pues la información del propio archivo de por sí. Normalmente el archivo de arranque va a ser un archivo muy pequeñito. Y a partir de ahí, pues el sistema que ha recibido la imagen puede coger y puede arrancarla a través de su proceso de arranque normal y corriente. Dicho esto, que esto básicamente era el arranque de red y el PXE, vamos a ver cómo esto se aplica de forma específica a Windows Server. Y bueno, Windows Server, para poder realizar arranques de red, lleva un componente, un rol, que se llama WDS, Windows Deployment Services. ¿Alguno le suena de haberlo visto alguna vez en Windows Server? ¿Ha tenido alguien curiosidad por toquetearlo un poco? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, bien. Es muy simple, o sea, ahora os daré una demo de cómo hacer una implementación básica de WDS y empezar a utilizar archivos de arranque en red, y verdaderamente es muy sencilla. Entonces, bueno, básicamente WDS se apoya en la tecnología PXE para realizar arranques de red que tienen la finalidad de implementar Windows. Lo bueno del PXE es que cuando se nos viene a la cabeza el arranque de red, nosotros solemos pensar en que lo más útil que podemos hacer es coger y realizar instalaciones de sistemas operativos, pero no solamente eso. La utilidad del arranque de red, sobre todo, es, aparte de instalar sistemas operativos, por ejemplo, herramientas de diagnóstico. Nosotros podemos poner el típico pincho o CD que tenemos con herramientas de diagnóstico, lo podemos poner en nuestro servidor de arranque de red, y si algún día tenemos el infortunio de que algo ha ocurrido con nuestro sistema, nosotros podríamos arrancar desde la red esa herramienta sin llevar nada encima. Para los que conozcáis Windows Server y ya hayáis trabajado antes con WDS, hay cositas nuevas en Windows Server 2012 que de verdad están bastante bien. Windows Server 2012 me ha sorprendido bastante por todas las características nuevas que tiene. Quizá la interfaz de usuario no sea la más acertada desde mi punto de vista personal, pero internamente lleva un montón de mejoras en cada uno de los roles y servicios que provee. O sea que verdaderamente es un auténtico avance y os animaría a que le echéis un vistazo y a que los probéis, todos aquellos que seáis más apegados de sistemas o de servidores. Y afortunadamente WDS no es una excepción en la cantidad de mejoras que se han introducido. Entonces, bueno, la primera y la fundamental que yo veo es que por primera vez no se requiere Active Directory Domain Services. Es decir, ya no dependemos de que nuestra infraestructura WDS esté integrada en una infraestructura de dominio. Con lo cual, si os lo queréis montar en casa, lo tenéis más fácil que nunca. Cogéis una máquina que no necesariamente esté en dominio, agregáis el rol y podéis coger y realizar instalaciones de red desde ella. Pero bueno, no se acaba ahí. Evidentemente, con la versión Server 2012 podemos hacer implementaciones de Windows 8 y de Windows Server 2012. Hay una mejor gestión de la preinstalación de drivers. Una de las cosas que podemos hacer es que cuando arrancamos una imagen de red, esta imagen venga ya con drivers predefinidos para las máquinas que vamos a desplegar, de forma que después no tengamos que hacer la instalación de todos y cada uno de ellos. Soporte para el despliegue de imágenes basadas en VHD. Esto lo llevaba la versión anterior, pero aquí podemos hacerlo a través de interfaz gráfica, cosa que no estaba, y las VHDX nuevas también están soportadas. Esta es la que a mí me desconcierta un poco. La versión 2012 lleva soporte para hacer instalaciones de red en arquitectura ARM. Arquitectura ARM. Hasta ahora las tabletas de Windows RT vienen con tecnología flash y no es trivial, o sea, no podemos simplemente coger el sistema operativo, quitárselo y ponerle otro. No voy a entrar en ese tema porque lo desconozco, o sea, sinceramente no sé cómo irá, pero lo que sí os puedo decir es que si miráis WDS 2012 veréis que hay opciones específicas para el soporte de implementación de Windows en arquitecturas de ARM. Si está, por algo será, y es algo que podéis verlo sin ningún tipo de problema. Y bueno, hay algunas mejoras de rendimiento relacionadas con el protocolo de FTP, básicamente para que aproveche mejor el ancho de banda y nos transfiera el archivo más rápido. Aparte de eso, hay soporte para el arranque UEFI
en x86 de 32 bits. Por alguna razón en 2008 R2 podíamos arrancar con una BIOS UEFI, pero era solamente si teníamos un sistema de 64. En 2012 se ha hecho posible que también sea en un sistema de 32 de Intel. Y por supuesto pues en sistemas de 32 de ARM. Entonces bueno, demasiada teoría por ahora, así que os voy a hacer básicamente la demo. Pensad que hasta aquí os he hablado un poquito de lo que es PXE, lo que es el arranque en red y lo que son los WDS. Todavía no he entrado en la parte de PXE Linux, pero bueno, vamos a empezar por el principio, no empecemos por el tejado y veamos cómo trabajaríamos con una máquina virtual. Yo voy a permitirme el lujo de arrancar directamente en esta snapshot. Habitualmente mi Perú se porta bien, habitualmente. Vale, estupendo. Bueno, la imagen que estáis viendo aquí es básicamente una instalación de Windows Server prácticamente limpia. O sea, lo único que he hecho en ella ha sido iniciar la instalación, ponerle una determinada IP a la máquina. Está ejecutándose, seleccionando 68 megas. Y es prácticamente como si tuviéramos un Windows Server 2012 recién instalado y recién configurado, ¿vale? O sea, imaginad que habéis hecho una instalación limpia y queréis poner a punto el WDS. Pues una de las cosas que podemos hacer afortunadamente en 2012 es que, como os había comentado, no hace falta que tengamos un controlador de dominio ni estemos dentro de Active Directory o Main Services. Así que si queremos poner a punto el WDS, sería tan sencillo como irnos a Manage, agregar Roles and Features. Nos aparece el bonito asistente de implementación, le decimos que queremos agregar un rol. Pero Carlos, eso no es Metro, ¿no? Esto concretamente a lo mejor no te suena muy Metro, pero si quieres delitarte con la crema de la interfaz de usuario de Server 2012, pues podemos irnos aquí y ver cómo Server 2012 tiene su menú. Curiosamente no hay soporte de aplicaciones Metro ni de Windows Store dentro de Server, pero el menú inicio es el menú inicio. O sea que, es decir, yo le puedo ver mucho sentido a esta interfaz, pero en escritorio remoto no es particularmente cómoda. En escritorio remoto. Pero bueno, no hablemos de interfaces de usuario. Que tengo la fibra un poco sensible con eso. Voy a subir un poquito más arriba. Seleccionamos la máquina en la que queremos agregar el rol y bueno, nos aparece en el listado y lo mínimo que vamos a necesitar para poder hacer la implementación es seleccionar vaya, yo no lo quería hacer en la... O sea, básicamente para que lo veáis. ¿Puedo maximizar esto? Ah, sí, estupendo. Para que lo veáis. He activado los Windows Deployment Services, que estaba en la lista, y lo otro que voy a necesitar también, que es mínimo, si os acordáis, he dicho que necesitamos un servidor de HCP. Podemos utilizar uno que esté dentro de Windows Server o podemos utilizar otro externo, ¿eh? No hay problema en que utilicemos un servidor de HCP que no sea ni siquiera de Microsoft. Podríamos utilizar cualquier otro. Le digo que también quiero instalarlo. Decimos que siguiente. Aquí aparece la lista de features, si no se me va demasiado el ratón. Y bueno, ¿os acordáis que os había comentado que estaba el cliente de TFTP por ahí? Pues mira, pues aquí lo podéis ver. TFTP Client. Hay un cliente de Telnet, yo siempre lo agrego porque me gusta. Y siguiente, nos hace algunas notas sobre la instalación. Y bueno, veréis que WDS se compone fundamentalmente de dos servicios. Uno es el Deployment Server. El Deployment Server es básicamente la consola desde la que nosotros vamos a gestionar toda la operativa de WDS, lo que nos va a hacer la vida fácil. Y el Transport Server es el auténtico servidor, que es el que se encarga de transferir los archivos, contestar a las peticiones del cliente
y lo que hace en sí el trabajo de arrancar en red. No obstante, bueno, yo diría que necesitamos los dos. ¿Por qué se dividen? Porque a lo mejor nos puede interesar tener el transport server en un servidor, el deployment server en otra máquina distinta, etc. Para nuestro propósito nos vale perfectamente en la misma. Y bueno, la instalación del servidor de DHCP, le decimos que lo queremos instalar todo y comienza la instalación de los roles. Para que no nos durmamos aquí, una de las cosas que os habréis dado cuenta que he hecho es que me he creado distintas snapshots con la máquina virtual de Windows Server en distintos estados. O sea, una limpio, sin instalar nada, para que veáis cuál es el proceso de agregar los roles. Otra con el WDS y el DHCP instalado, a la vez que el DHCP configurado, pero no he hecho todavía nada con WDS. Y las que tenemos más adelante con EPX y Linux. Entonces, si esto tarda demasiado, que tiene pinta de que lleva un ratete, normalmente algunos minutos, si me permitís, voy a pasar directamente a aplicar la imagen correspondiente. Bueno, Hyper-V es una maravilla, como estáis viendo. O sea, puedo coger y puedo saltar de una snapshot a otra en un momento y hacer como el McFly con Regreso al Futuro y decir, bueno, pues ahora voy al futuro, ahora voy al pasado, antes de implementarlo, después de implementarlo. Así que siempre que estéis haciendo demos, para evitar el efecto demo en medida de lo posible y estar esperando a que vuestra máquina termine de implementar algo, pues os recomiendo que saltéis de snapshot. Vale, si os fijáis, acabo de saltar y es como si estuviera ya instalado los roles que os he dicho antes. Entonces, veis que abajo ya he puesto algunos iconos adicionales. Uno es el icono del servidor de DHCP y este otro icono que veis abajo es el de los Deployment Services. Entonces, lo único que quiero que veáis es que el DHCP está perfectamente configurado. Tenemos un scope y un address pool del rango número 10, donde vamos a dar las direcciones de los clientes que se van a conectar. Y básicamente es lo único que he hecho. Vamos a quitar esto de aquí. Este rango nos puede servir. Y bueno, veis como también me he cambiado la IP que estaba reflejada dentro del server. Entonces, bueno, lo interesante de todo esto es configurar los Deployment Services. Esta es la consola con la que configuraríamos nuestros arranques de red. Lo primero que tenemos que hacer es que si desplegamos, nos encontraríamos así nuestro servidor y nos diría que no está configurado. Así que lo primero que tenemos que hacer es botoncito derecho y decir, vamos a configurar nuestro servidor por primera vez. Nos aparece un asistente que en 2012 se ve que todavía no han depurado porque lo primero que nos dice es que necesitamos estar unidos a Active Directory. Afortunadamente no es así que pasamos de la página, no la leemos. Prueba de que la página esta no se la suele leer casi nadie. Y bueno, nos dice que necesitamos un Active Directory, pero la siguiente página inmediatamente nos dice si lo queremos hacer integrado o lo queremos hacer standalone. En este caso, pues bueno, no vamos a hacer ningún tipo de integración con Active Directory, vamos a ir por la vía sencilla y seleccionamos standalone y tenemos que definir una ruta donde se van a instalar todos los archivos necesarios para hacer el arranque de red y las implementaciones. Bueno, pues cremote e install está bien. Ahora me va a dar un aviso y me va a decir, cuidado, parece que la unidad que estás seleccionando para arranque en red es la misma que la del sistema. ¿Quieres seguir? Si estáis en un entorno de producción y una empresa más o menos grande, en general es muy mala idea poner la ruta de instalación en la misma carpeta que Windows. ¿Por qué? Porque previsiblemente es un disco duro que va a tener bastante tráfico cuando se están haciendo implementaciones. Imaginad que tenéis 5 personas instalando el Windows al mismo tiempo y son distintas versiones y el disco duro se va a rascar bastante. Si es el mismo disco duro que el sistema, pues ya sabéis que todo el sistema va a verse afectado el rendimiento que tenga. Pero bueno, para propósitos de demo vamos a ser temerarios y le vamos a decir que sí. Lo siguiente es la configuración del proxy de DHCP. Para poder hacer, es que se me va esto un montón. Para poder hacer el arranque de red, os había comentado que necesitamos un proxy de DHCP modificado. En caso de que el servidor de DHCP sea el mismo que el de la máquina, marcamos esos dos checkboxes y ya con eso podemos tirar adelante. Si no fuera el caso, tenemos que desmarcarlos y configurarlos en el servidor de origen adecuado. Uno es básicamente no escuchar en los puertos DHCP. Le voy a decir que no los escuche porque ya está el servidor escuchando, lo he agregado antes, ¿vale? Si no,
Imaginad que tenemos un servidor de DHCP que lo tenemos en una máquina con Linux. El servidor de DHCP emitiría DHCP, pero los puertos del WDS tendrían también que estar escuchándolo para cuando llegase una máquina que quisiera arrancar por red. En este caso no va a ser necesario. Y bueno, configurar las opciones de proxy de DHCP es las modificaciones que tenemos que hacer en el servidor para que al cliente le digan, oye mira, soy un servidor de instalación de red y el archivo está en esta ruta, el archivo que tienes que retirar. El protocolo de FTP es muy tonto, o sea, no sabe dónde, no muestra directorios, no entiende de carpetas. Tienes que decirle tú manualmente cuál es el archivo que quieres retirar y dónde. Y las opciones son precisamente para decir eso. Pero bueno, como lo estamos montando todo en la misma máquina, pues es simplemente marcar todo y decirle que siguiente. La siguiente pestaña nos dice a qué clientes vamos a responderles. Es decir, si nosotros estamos haciendo una implementación de arranque de red en una empresa, a lo mejor no nos interesa que cualquiera pueda llegar e instalar Windows porque sí. A lo mejor no tenemos licencia, por poner un ejemplo. A lo mejor, quién sabe, a lo mejor no hemos pagado lo que sea, o estamos tirando de MSDN o cualquier cosa. Podría ocurrir. Entonces, a ver, tenemos diversas opciones para dar permisos. La primera es no responder a ningún cliente, no tiene mucho sentido si estamos haciendo un despliegue. Responder únicamente a los clientes conocidos y diréis, ¿y quiénes son los clientes conocidos? Pues en este caso, aquellos que han sido previamente dados de alta en WDS. O sea, primero los damos de alta, después lo responde. O responder a todo el mundo. Si decidimos responder a todo el mundo, tenemos un checkbox adicional de que el administrador tiene que dar aprobación. Es decir, hay un cliente que quiere hacer una instalación de red, nos llegaría una petición y nosotros aprobaríamos o denegaríamos. Yo normalmente free for all, o sea, es decir, sin aprobación respondemos a todo el mundo y somos muy educados. Así que no vamos a marcar esa opción y seguimos adelante. Es todo lo que necesitaba saber y ahora está copiando los archivos necesarios para empezar a poner en marcha el servicio. Ahora le dice que starting, le he puesto solo un core a esta máquina virtual y el starting se resiente un poquito con eso. Entonces a lo mejor ahora me dice que ha fallado, que es lo que me dice ahora, pero aunque me diga que ha fallado, yo me voy a ir aquí, le voy a decir start y el servicio comienza. O eso espero. Ya está. Ya tenemos el WDS arrancado. Entonces, a ver, lo que quiero que veáis sobre todo es que seáis de IT, seáis desarrolladores, os dediquéis a lo que os dediquéis, es verdaderamente trivial poner a punto un servidor básico para hacer instalaciones de red o para ejecutar herramientas de diagnóstico, porque la consola es verdaderamente sencilla de manejar, no tiene mucha historia. Tal y como lo estáis viendo ya con el servidor configurado, veis que tiene básicamente imágenes de instalación, imágenes de arranque, dispositivos pendientes, dispositivos preconfigurados, las transmisiones multicast y los drivers. Verdaderamente lo que necesitamos para hacer una operativa básica de WDS son los dos primeros: imágenes de instalación e imágenes de arranque. ¿Alguno de vosotros os suenan los archivos WIM, WIM? A mucha gente. Vale, ya sabéis que verdaderamente son las fuentes donde se encuentran los archivos de instalación de Windows, ¿vale? A día de hoy, y desde Windows Vista, a mí me duele cuando la gente se mete con Windows Vista, o sea, Windows Vista supuso un avance en un montón de cosas, lo que pasa es que para el usuario doméstico a lo mejor no está tan tangible. Pero desde Windows Vista, las instalaciones de Windows se estructuran en dos archivos WIM. Uno que es el de arranque, el que se encarga de arrancar el sistema, y otro que es el de instalación como tal, la imagen que se aplica al disco duro. Precisamente son las dos carpetas que tenemos ahí. Entonces, las imágenes de instalación se refieren a los sistemas que vamos a instalar, y las imágenes de arranque, lo que verdaderamente va a arrancar el sistema operativo desde la red. Entonces, bueno, ¿cómo agregamos aquí imágenes? Imaginad que nosotros tenemos nuestro CD de Windows, puede ser Windows 2012 o puede ser nuestro CD de Windows 8, nuestro DVD. Yo concretamente creo que lo metí en desktop, ¿vale? Lo tengo en el escritorio. Y tenemos las ISOs, ¿vale? Aquí podéis ver dos ISOs, ¿vale? Una es Windows 8 Enterprise y otra es Windows Server 2012. Vamos a coger y vamos a montar la de Windows 8, por poner un ejemplo. Vale, aquí tengo mi DVD con los archivos de instalación. Si nos vamos a la carpeta Sources, y buscamos .win,
veréis que nos aparecen dos archivos de imágenes Win. Uno es boot, que es el que se encarga de arrancar el sistema, 192 megas, no está mal, es ligerito. Y otro, que es el de install, que es el que tiene todos los archivos de instalación. Este ya no es tan ligero, este ocupará aproximadamente unos 270 gigas, ¿vale? Pues bueno, con esta imagen ya montada, nosotros nos vamos a la parte de WDS y lo primero que necesitamos es una imagen de arranque, algo con lo que nos arranque el sistema. Botón derecho, agregar imagen de arranque y nos pide qué imagen de arranque queremos agregar. Bueno, pues es tan sencillo como que nos vayamos al DVD que hemos montado, nos vayamos a Sources, aquí ya nos salen los .win y tenemos que seleccionar el debut, el de arranque. Esto nos va a detectar la imagen, ya aparece el nombre, Microsoft Windows Setup, siguiente y siguiente. Hay una cosa curiosa que quiero mencionaros sobre las imágenes de arranque. Aquí he cogido el DVD de Windows 8, el de cliente. Si me voy al DVD de servidor, de Windows Server 2012, hay otra imagen de arranque, otro boot.win. Es la misma, no tenéis que agregarla dos veces. Es exactamente la misma. Veréis después cómo se hace el proceso de selección de qué Windows concreto quiero instalar. Pero imágenes de arranque, realmente, a menos que hagáis alguna modificación, solo necesitáis instalar una. Yo en este caso he cogido la de Windows 8 porque es la primera que me he encontrado. Una vez agregada, aquí la tenemos, Windows Setup, lo que ocupa expandida, la versión y la prioridad que le damos. Si hacemos clic en el botón derecho, pues nos salen diversas opciones para trabajar con la imagen. Simplemente por comentarosla rápida y no liaros demasiado con características más avanzadas. Crear una imagen de captura. ¿Alguno de vosotros conocéis Sysprep? ¿Alguien ha hecho Sysprep alguna vez? Uy, qué poquita gente de IT hay aquí, ¿eh? Muy mal. Bueno, hay veces que cuando estamos haciendo una implementación de un sistema operativo en una empresa, nos interesa hacer una preconfiguración de Windows, es decir, hacer una imagen de Windows, preconfigurarla, instalarle el software que queramos y a partir de ahí sacar una imagen maestra que vamos a distribuir a todos los equipos. Crear una imagen de captura es precisamente convertir esa imagen de arranque en una imagen de captura, arrancarla y a partir de ahí configurar todos los elementos que queramos para sysprepearla y después generar una imagen con la que nosotros vayamos a hacer una instalación maestra. Lo podemos hacer directamente desde el menú. Discover Image. Image, ¿no? Vale, imagen. O sea, no puedo hablar en inglés, Spanglish, bueno, como sea. La Discover Image es que desafortunadamente hay algunos equipos que no arrancan de red. No tienen esa capacidad en la BIOS o en el Wi-Fi. Bueno, en el Wi-Fi prácticamente todos. Si tienen Wi-Fi tienen que arrancar de red. Y en el BIOS a día de hoy prácticamente todos también. El proceso de instalar un sistema operativo en red se compone de dos componentes muy básicos. El primero, el hecho de arrancar en sí el sistema, es decir, pasar de la BIOS o del Wi-Fi a descargar un archivo e instalarlo. Y el segundo es, ya una vez nos ha arrancado el sistema operativo de instalación, que lo veremos ahora en la demo, el encontrar una ruta de red donde copiar los archivos, ¿vale? Si nuestro ordenador no es capaz de arrancar por red, pues bueno, podemos crear una Discover Image, que es básicamente una imagen de instalación por red, pero que copiamos en un USB o en un CD. Arrancamos el ordenador con ese CD, pero a partir de que ya ha arrancado el sistema operativo de instalación, el resto de archivos nos lo coge de la ubicación de red. Porque claro, ya al arrancar el sistema operativo ya tenemos drivers de red, tenemos conectividad, tenemos carpetas compartidas y ahí podemos hacerlo. Entonces, pues bueno, creo que en Plane había solamente un equipo que no tenía opción de arranque de red y lo hicimos de esa manera. Y bueno, pues ningún problema. Y bueno, ya por si queremos agregar controladores a la imagen. No obstante, para lo que es básico, hemos agregado esta imagen y ahora en las imágenes de instalación, pues agregamos una imagen. Me va a decir que nos creemos un grupo. ¿Para qué? Pues para agruparlas, ¿no? Entonces, a mí los que me gustan hacer de forma más básica es que, bueno, pues como esta es una imagen de cliente, vamos a poner Workstation. Y aquí vamos a meter todas las imágenes de Windows que sean de clientes. Y ahora pues una vez más tengo que seleccionar el archivo Win. Install.win, lo selecciono. Me detecta qué sistemas operativos o qué ediciones hay dentro de un Win, porque puede haber muchas. En este caso solo hay una porque es la edición Enterprise, pero ahora veremos cómo puede haber más. Siguiente, siguiente, y esto se agrega. Va a comprobarme la integridad del archivo. Y esto me lo va a agregar dentro de mi instalación. Suele tardar un par de minutitos. Es decir, va a comprobar la integridad, es un archivo de 2,7 gigas, va a comprobar la integridad y lo va a agregar. Con lo cual, pues podría pasar un tiempo hasta que esté puesto. Voy a ver si puedo cancelarlo
El problema es que cancelándolo también da... Pero es que me interesa enseñaros otra cosita. Mientras tanto, lo que quiero hacer también es en Desktop, ISO, montaros la de Server 2012 también. La de Server 2012 no se diferencia en nada, o sea, al final tenemos los sources y tenemos los archivos WIM. Lo que quiero que veáis es que si quiero agregar imágenes, le voy a decir que lo quiero agregar en el grupo Server, porque esto es Windows Server, y ahora selecciono, no en el de Windows 8, sino el de Windows Server 2012, sources, install.win, aquí sí que me aparecen más ediciones, ¿veis? O sea, dentro del CD de Windows Server tenemos todas estas ediciones, o sea, Standard Core, Standard, Data Center Core y Data Center. ¿Alguien conoce las ediciones Core de Windows Server? Pues para los que no las conozcáis, las ediciones Core de Windows Server son instalaciones de Windows Server que no tienen la interfaz de usuario. Se supone que tienen dos finalidades. Por un lado, optimizar los recursos del servidor y no consumir recursos inútilmente con interfaces que a lo mejor no necesitamos y lo podemos hacer por línea de comandos, somos de blanco sobre negro. Y la segunda también es disminuir la superficie de ataque. Si estás exponiendo menos puntos de entrada y menos interfaces y menos componentes, la superficie de ataque también se reduce. Es decir, a ver, los que hayamos trabajado con Windows Server, decidme si no es goloso o no, por muy profesionales que seamos, necesitamos instalar un hotfix y dentro del mismo servidor abrimos el navegador, nos vamos a internet y lo descargamos. Si eso es un servidor de producción o es algo sensible, no es buena idea abrir un navegador dentro del servidor por muy protegido que esté y descargarlo. Deberíamos descargarlo en otro equipo y transferir el archivo al servidor de algún medio. Pues bueno, si lo ponemos sin interfaz de usuario, no hay Internet Explorer, no hay forma de que entremos en el servidor a descargar el archivo, con lo cual lo estamos forzando un poquito. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, me parece bastante acertada el core, pero simplemente porque nos obliga muchas veces a no abrir navegadores ni abrir cosas que no deberíamos dentro de un servidor. Y yo lo reconozco que para mí es muy goloso, en plan, puf, ahora me tengo que pasar el archivo y todo, lo descargo directamente y ya está. No, es mala idea, aunque yo también lo hago. Vale. Y bueno, selecciono las imágenes que quisiera añadir, le doy a siguiente y esto se tiraría aquí un buen ratazo agregando imágenes. Pues básicamente se tiraría como unos 5 minutos por cada dos imágenes, unos 2 o 3 por cada una, ¿vale? Según cómo sea de rápido nuestro disco duro y cuánta CPU tengamos libres. Y se nos agrega. Entonces, bueno, imaginad que se ha completado todo ese proceso de agregar imágenes. Saltamos ahí. A todo esto mientras se restaura. ¿Alguna pregunta? Eso significa que o explico muy bien o explico muy mal. O sea, es una de las dos. Vale. Esto es como si hubiese completado el proceso de agregar las imágenes. De hecho, aquí veis varias imágenes de Windows Server para instalar. Aquí en Workstation veis la imagen de Windows 8 Enterprise. Y el tema de hacer categorías no es solamente porque podamos organizarnos mejor, sino que además veréis que cada categoría tiene una opción que es Security, donde podemos decidir qué usuarios pueden instalar qué sistema en qué categoría, ¿vale? A lo mejor tenemos muchas categorías de sistemas operativos y no nos interesa que todo el mundo pueda instalar todos. A lo mejor las ediciones de servidor solo son para gente de IT y las ediciones de cliente son para todo el mundo. Entonces, con las categorías nosotros podemos controlar quién instala qué y quién puede hacerlo. Y bueno, otra curiosidad que habréis visto aquí en Boot Image, yo he puesto dos. Una es la instalación de Windows y otro es el Dart. El Dart, para quien no lo conozcáis, son las Diagnostic and Repair Tools de Microsoft. Forma parte del MDOP, Microsoft Desktop Optimization Pack, que se vende con Enterprise Agreement. Ya tendríamos que entrar en cuestiones de licencias y cuestiones de BG, pero básicamente es vuestro mejor amigo cuando vuestro Windows deja de arrancar o ha reventado algo y necesitáis recuperar información o intentar salvarlo de alguna manera. Son unas herramientas verdaderamente útiles. Aquellos que tengáis suscripción a Tecne o a MSDN, los tenéis disponibles para descargar y probarlo. Ahí lo he dicho. Vale, entonces,
Esto está configurado y no he hecho absolutamente nada más de lo que vosotros habéis visto de agregar simplemente imágenes mediante un cuadro de diálogo. Entonces, con este servidor funcionando, y me permitís que pruebe que está en la red, ok. Pues aquí tengo otra máquina virtual que básicamente está vacía. Esta máquina virtual no tiene absolutamente nada, es la que llamo Network Test. Que lo que voy a hacer con esta máquina es, pues vamos a ver cómo arranca esto de red. Haciendo simplemente lo que os he enseñado hasta ahora. Arranco la máquina, veis cómo nos aparece el cliente que está buscando por DHCP, ha encontrado algo, presiono F12, hay una descarga de FTP del archivo, si lo estáis viendo ahí en este momento, y ¡tarán! Nos aparece un menú, a ver si esto puedo ponerlo más grande, un menú donde puedo seleccionar qué es lo que quería arrancar. Si os acordáis, este menú es básicamente las imágenes que yo había agregado dentro de boot. Por un lado, el setup de Windows o la Diagnostic and Repair Tools. Le puedo decir que cargo el setup de Windows y esto lo que empieza es otra transferencia de FTP del archivo que voy a instalar.